¿Qué fue lo que realmente pasó en Chiapas? Que en las últimas horas fuimos testigos de uno de los más sorprendentes narcobloqueos de los últimos meses. Está confirmado, el operativo hecho por las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo detener a uno de los más importantes jefes del narcotráfico, conocido como el Señor de los Caballos. Pero, ¿en realidad cayó? ¿O por qué vemos tantos medios contrariados sobre su presunta detención? Sí, ahí está pues. Ahí atrás, mira. Pura madre, no va a explotar todavía, ¿será que ya explota? Ya, pues. En los próximos minutos te platicaré de todo lo ocurrido en ese operativo de captura, la respuesta de los delincuentes y la reacción de las autoridades a la fuerte ola de narcobloqueos. Te adelanto algo, si hay personas detenidas cuyas capturas han sido confirmadas por las autoridades. Sin embargo, también te platicaré de otros importantes operativos, como el hecho en Michoacán en respuesta a ataques con drones y explosivos, o el nuevo operador de la barredora recientemente capturado, sin olvidar otro caso tan importante como doloroso, la detención de un menor con un arma larga en mano a quien muchos han comenzado a llamarle el niño sicario. De pronto, sorprendentemente, la mañana de este 13 de octubre se desató una serie de narcobloqueos simultáneos en distintos tramos carreteros de Chiapas, con vehículos incendiados y cierres viales en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Ocosocuautla y Villaflores en las regiones Costa y Frailesca. Para entonces todo era confusión, sin idea del hecho que los había provocado. Lo cierto es que hombres armados interceptaron unidades particulares y de carga, incluidas 2 pipas, para atravesarlas en la vialidad y prenderles fuego, mientras que en algunos otros puntos fueron arrojados ponchallantas para frenar el tránsito. Una de las primeras posturas de las autoridades fue de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que en coordinación con la Fiscalía General del Estado informó que desde la madrugada del 13 de octubre había desplegado un operativo con autoridades de los 3 órdenes de gobierno en la zona de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga. Sin embargo, en ese pronunciamiento no reveló lo que ya mucho se decía de manera extraoficial, que el operativo había sido realizado para detener a Juan Manuel Valdovinos, alias el Señor de los Caballos, identificado como el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Para mí que había un pinche carro nada más. Solamente que vengan esas horas vamos a salir corriendo. Creo que aquí enfrente del mar todos los días Sí, ahí está pues. Ahí atrás, mira. Pura madre, no va a explotar todavía, ¿será que ya explota? Ya fue. Ya explotó, no mames. Jodidos todos los que agarraron aquí del carro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Oye, pero están la gente. ¿Por qué? Los narcobloqueos fueron varios. En la carretera Ocosocuautla a Las Choapas, a la altura de la localidad de La Unión, fue reportado el incendio de una pipa, vehículos de carga y al menos 7 autos particulares. En el crucero Llano San Juan, que comunica Ocosocuautla con Tuxtla Gutiérrez, delincuentes arrojaron más ponchallantas. Sobre el tramo Arriaga-Ocosocuautla, 2 vehículos fueron atravesados y quemados, y en la vía hacia Villaflores fueron incendiados varios automotores adicionales. En tanto, en la carretera Arriaga-Jiquipilas, una pipa salió de la cinta asfáltica y otros 2 camiones de redilas fueron atravesados e incendiados para bloquear el camino. De inmediato fue suspendido el transporte local entre Arriaga y Jiquipilas, y en Cintalapa fueron canceladas las clases. Habitantes de la zona reportaron mensajes de advertencia para invitar a no salir de sus casas. En tanto, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes que mostraban filas de vehículos detenidos, unidades calcinadas y columnas de humo sobre los accesos carreteros. Para entonces, la prensa local ya había registrado que a lo largo de esta madrugada elementos federales y estatales habían hecho ya 14 cateos en inmuebles de Jiquipilas, Villaflores, Cintalapa y Arriaga, algunos de esos inmuebles ligados a familiares del Señor de los Caballos. De acuerdo con información de seguridad difundida en los últimos meses, a El Señor de los Caballos se le atribuyen la jefatura de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Cintalapa, Berriozábal y Jiquipilas, en Chiapas. Autoridades informan que entró a esta organización en el 2021 tras el asesinato de Gilberto Rivera, alias el Junior, ligado al cártel de Sinaloa. El grupo que encabeza está acusado de cometer delitos como extorsión, cobro de piso, trata de migrantes y tráfico de armas y drogas. Sobre el operativo para lograr su captura,
Algunos medios aseguraron que sí fue exitoso, mientras que otros dijeron que se trató de un operativo fallido. ¿Pero qué ha dicho la autoridad? De manera inmediata, las Fuerzas Armadas hicieron otro operativo, ahora para frenar la ola de narcobloqueos. Antes de platicarte de este segundo operativo en donde hubo personas detenidas, debo aclarar que lo ocurrido en Chiapas no ha sido lo único de relevancia registrado en las últimas horas en el país. Lo que ves ahora ocurrió en Sinapecuaro, Michoacán, donde la madrugada de este 14 de octubre fue reportado un ataque con armas de grueso calibre y presumiblemente con el uso de drones cargados de explosivos. De acuerdo con reportes locales, se trató de un enfrentamiento y este inició alrededor de las 3 de la madrugada con duración superior a los 40 minutos. Los balazos llegaron hasta las inmediaciones de la presidencia municipal. De hecho, al momento en que hago este video, ninguna autoridad ha emitido un reporte sobre víctimas o personas detenidas. De manera preliminar, se ha informado que los delincuentes pudieron haber iniciado la agresión teniendo las autoridades municipales como objetivo. Lo cierto es que el ayuntamiento de Sinapecuaro emitió un comunicado en el que solicitó la intervención de los gobiernos estatal y federal para recuperar el orden y la seguridad. En primera instancia fue desplegado un operativo de la policía municipal, en tanto posteriormente llegó un operativo estatal y federal para resguardar la zona de la balacera, cuyo resultado de manera oficial es de 3 presuntos delincuentes detenidos. En Sinaloa también ha sido desplegado otro operativo. Bueno, en realidad ese operativo lleva en marcha desde septiembre del año pasado con el inicio de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Pero en esta ocasión las Fuerzas Armadas fueron desplegadas hacia el fraccionamiento Portalegre en Culiacán debido a que 2 viviendas fueron incendiadas por un grupo de delincuentes. En ambos casos, vecinos alertaron a las autoridades a través del 911 señalando que personas desconocidas habían rociado combustible e incendiado las casas para después darse a la fuga. De inmediato, elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno se trasladaron al fraccionamiento para asegurar las zonas afectadas, mientras que los bomberos de Culiacán llegaron para sofocar las llamas. En una de las viviendas, el incendio consumió un automóvil y un vehículo tipo Racer, además de provocar afectaciones estructurales en la construcción. En la segunda, las llamas fueron contenidas con rapidez, aunque sí dejó daños materiales. Al momento en que hago este video, las autoridades no han emitido un informe sobre este hecho y se desconoce el móvil de la agresión. Me quiero detener en Sinaloa para destacar algo. Por primera vez en más de un año, la noticia no es el hallazgo de armas en el penal de Aguaruto en Culiacán. La noticia es que las autoridades hicieron un operativo y no encontraron armas en el penal. Esta última inspección fue hecha la mañana de este 13 de octubre y corrió a cargo de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa. Aquí la revisión se realizó sin incidentes y tuvo como resultado el aseguramiento de cargadores, cartuchos, celulares y un módem, pero sin el hallazgo de armas de fuego. El resultado del operativo ha llamado la atención debido a que en el último año las autoridades han hecho alrededor de 10 revisiones sorpresa y en todas han encontrado ya sea o armas de fuego o armas hechizas, es decir, improvisadas. Y por primera vez no encontraron nada de eso. De hecho, justo por todos los objetos ilegales encontrados han sido cambiados en distintas ocasiones los directores del penal, con el último cambio registrado apenas el pasado 19 de septiembre, cuando se confirmó el nombramiento del capitán Cristóbal Amadeo Domínguez. Otro caso, este golpeó a la Barredora, ese grupo delictivo que ha puesto bajo la lupa al senador morenista Adán Augusto López por haber nombrado como secretario de Seguridad Estatal a Hernán López Requena, quien simultáneamente dirigía al grupo delictivo. Bueno, este 14 de octubre se ha informado que las autoridades federales y del estado de Tabasco detuvieron a Humberto Torres Camacho, alias Beto Coca, a quien han acusado de ser operador financiero y jefe de plaza de la Barredora en la región de La Chontalpa. Esta captura fue hecha sobre la carretera federal Villahermosa, Ciudad del Carmen, a la altura de la barra de San Pedro, en Centla. De hecho, con Beto Coca también fue capturada su pareja Luisa Iracema, apodada como la Señora. En el operativo de captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Marina y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia y de rastreo. A los 2 detenidos les aseguraron drogas y un vehículo, según detallaron las autoridades. Además, las autoridades informaron que Beto Coca y la Señora habían estado huyendo
inicio de los operativos y habían buscado refugio en los límites de Tabasco con Campeche hasta que finalmente fueron ubicados. Beto Coca está siendo acusado por las autoridades tabasqueñas de ser uno de los principales generadores de violencia en la Chontalpa, con vínculos a delitos como extorsión, secuestro y tráfico de drogas. En tanto, reportes ministeriales acusan a la señora de trabajar como enlace financiero y también de logística dentro de la red delictiva, con responsabilidades en el manejo de recursos y en la adquisición de vehículos y propiedades. El combate a la delincuencia organizada en México transcurre con otro episodio protagonizado en Estados Unidos. Este 14 de octubre, el gobierno de Estados Unidos denunció que la delincuencia organizada asentada en nuestro país presumiblemente está ofreciendo recompensas de hasta $50,000 por ataques contra agentes estadounidenses que participan en operativos de control migratorio en diversas ciudades fronterizas. Esta información fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Interna en un comunicado emitido por la administración de Donald Trump. Allí, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, afirmó que las organizaciones criminales estarían pagando diferentes sumas por información o agresiones directas contra personal de seguridad. Los montos señalados van desde $2,000 por proporcionar datos sobre agentes, entre $5,000 y $10,000 por secuestrarlos o atacarlos y hasta $50,000 por asesinar a funcionarios de alto rango de las agencias estadounidenses. En tanto, también este 14 de octubre, la agencia de noticias Reuters reveló que un reporte del gobierno de Estados Unidos establece que ya ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría perteneciente al partido de Morena. Esta restricción, según ha informado, llega en el marco de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra cárteles y sus presuntos vínculos políticos. Este reporte de Reuters está basado en declaraciones de funcionarios nacionales y ex embajadores estadounidenses. De hecho, una de las fuentes consultadas por esa agencia, descrita como un político mexicano de alto nivel dentro del partido gobernante, aseguró que a más de 50 miembros de Morena les han retirado la visa estadounidense, además de a una decena de funcionarios de otros partidos políticos. Sin embargo, Reuters reconoce que no ha podido confirmar los nombres de todos esos funcionarios afectados, aunque asegura que sí contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual confirmó su facultad de retirar visas de manera inmediata e intentó contactar al gobierno mexicano, el cual no le respondió. La verdad que es muy lamentable y muy doloroso para que a tan pronta edad ya tenga llevar a cabo acciones delictivas. Pese a todo lo expuesto, nada se compara con esta noticia. Él es Derek, fue fotografiado de espaldas porque tiene 14 años de edad. Fue detenido por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca el pasado 12 de octubre y lo han apodado el Niño Sicario o el Niño Piedra. Lo acusan de formar parte de un grupo dedicado al secuestro, homicidio y distribución de drogas en la región de Centro y Paraíso, Tabasco. Su detención fue confirmada el 13 de octubre. El operativo que permitió su captura se realizó cerca de la carretera Villahermosa a La Isla y en la ranchería Corregidora, quinta sección, donde el menor fue asegurado junto con José Asunción alias El Chuncho, identificado como presunto delincuente que actúa bajo las órdenes de un hombre apodado El Chicle, actualmente preso en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. De acuerdo con la información difundida, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando vieron a los sospechosos intentando incendiar un domicilio. Fue entonces que, tras percatarse de la presencia policíaca, el menor de edad intentó disparar una subametralladora en contra de los agentes, pero su arma se atascó, según informaron las autoridades. Esto permitió a los agentes intervenir de manera segura y sin que nadie resulte lesionado. Se informó también que durante la inspección los agentes aseguraron una mochila con varias dosis de droga, así como cartulinas azul y amarillo con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales. Los reportes agregan que en el celular del menor fueron encontrados videos donde se observan a una mujer presuntamente secuestrada y posteriormente liberada, así como imágenes del asesinato de otra persona cuyo cuerpo habría sido enterrado en una propiedad ubicada en el municipio de Paraíso. ¿Quién me puede ayudar? Parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que ves ahora son a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación repartiendo despensas a personas damnificadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas en el país. Esto ha sido grabado en el estado de Veracruz, específicamente en la zona norte, donde se encuentra el grueso de los afectados, y a unos pocos metros de las labores donde se encuentran los elementos de las Fuerzas Armadas, también realizando labores de apoyo para los damnificados. Han estado muy cerca y este será tema de mi próximo video.
video, así que la invitación es a que te suscribas y a que actives la campana de notificaciones. Señor del cielo, señor camionero. Fue en medio de todos estos operativos que en Chiapas se realizó otro más, ya no para detener al Señor de los Caballos, sino para frenar los narcobloqueos desatados tras las acciones de captura de este líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras esos bloqueos del 13 de octubre, las autoridades lanzaron un nuevo operativo en el que informaron de la detención de 3 personas presuntamente vinculadas a estos hechos violentos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo del Estado, esas 3 detenciones fueron hechas durante los narcobloqueos en distintos tramos carreteros. Como te platiqué hace unos minutos, los bloqueos se registraron en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Ocosocuautla y Villaflores en respuesta a un operativo que tenía como objetivo la captura de Juan Manuel Valdovinos, alias el Señor de los Caballos, señalado de ser líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. A la par que testigos difundían en redes sociales los ataques, los vehículos calcinados y las vialidades obstruidas, las autoridades realizaban un operativo para frenar la ola de violencia. De manera oficial, la Secretaría de Seguridad Estatal confirmó estas 3 detenciones. Sin embargo, no reveló ni los nombres de los detenidos, ni en dónde fueron capturados, ni tampoco a qué grupo delictivo pertenecen. Incluso emitieron el reporte de los 3 detenidos sin antes haber confirmado oficialmente si el Señor de los Caballos había sido detenido, como algunos medios afirmaban, o si el capo había logrado huir del operativo, como ya informaban otros medios informativos. De manera oficial, ninguna autoridad ha confirmado la detención del Señor de los Caballos, aunque los operativos en la zona continúan todavía en estos momentos. Por ahora, se puede confirmar que hay 3 detenidos por provocar los disturbios de la acción a un fuerte operativo con el que las autoridades federales y estatales intentaron detener al líder más importante del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas.